Bueno, creo que sospecho que debemos ser como la única mesa que se ha tomado en serio que nos habían dado un cuarto de hora para hablar, porque yo también he probado una cosa como intensa y así más pequeña. Cuando me sugirieron el título de esta mesa como Cultura, Historia y Memoria Trans, yo pensé, esta la mía, porque aquí están como todas las cosas que a mí me están interesando últimamente. Quien me conoce sabe que yo vengo de la psicología clínica, aterrizo en los estudios de género para terminar trabajando en ciencia política un poco por adopción, y en realidad creo que lo que yo hago se dedica más a los estudios culturales, y de hecho he empezado a trabajar cuestiones de historia y de memoria un poco casi por accidente, que yo creo que refleja un poco los procesos que le pueden pasar a cualquier otra persona a nivel personal o intelectual, que encaja muy bien con lo que estamos discutiendo hoy, ¿no? Como estaba contando la compañera, pues la idea de la representación, la idea de las imágenes, la idea de cómo nos vemos, cómo nos ven, cómo nos representamos, ¿no? Entonces yo quería preguntarnos sobre estas tres cuestiones, ¿no? Cultura, historia y memoria trans, ¿qué es, no? O al menos cómo se estudia o cómo nos gustaría que se estudiase. Y yo lo planteo desde los problemas que yo me encuentro a la hora de generar pues algo de materiales, conocimiento, discusión alrededor de esta cuestión, ¿no? Es decir, cómo cuando estoy pensando los materiales que me gustaría tener para usar en mi clase que tengan que ver con la sexualidad, con lo trans en otros momentos de la historia o del tiempo, cuáles son las cosas que no me encuentro, ¿no? ¿Qué es lo que me gustaría tener? Y al mismo tiempo me surge una pregunta muy personal que creo que está encarnada, ¿no? Que cada una de las personas que estamos aquí podríamos pensarnos, ¿no? Cómo nos sentimos frente a esas imágenes de las que tú hablas, ¿no? Que contienen cierto orden simbólico, pero que son, a fin de cuentas, manifestaciones culturales y representaciones sociales que hablan de determinadas maneras, ¿no? De determinados cuerpos, de determinadas maneras de estar en el mundo, y eso tiene un impacto en cómo tú te sientes, ¿no? Porque, de hecho, las palabras y las imágenes, las cosas que estamos viendo y que median un poco la comunicación y el conocimiento, tienen efectos vividos sobre las personas, si no, nos daría igual cualquier representación, cualquier término, y no es así, ¿no? Y otra cosa que me preocupa bastante es lo que sabemos y lo que no sabemos, ¿no? Cuando estamos hablando de cultura y de historia, creo que podemos hablar más de lo que no sabemos que realmente de las cosas que sí sabemos, ¿no? Y entonces, en esa medida, creo que nos tenemos que preguntar dónde se produce ese conocimiento, y quizás incluso una de las respuestas las has apuntado tú antes, ¿no? Quizás tiene que ser un conocimiento que se produce no por una gente que viene desde fuera y te estudia, sino que es un conocimiento que se puede producir desde el seno de una idea comunitaria o desde un yo situado, desde una persona que vive cosas que pasan por la primera persona necesariamente, ¿no? Que se pueden contar desde un sujeto que pues, aprende agencia y desde ahí cuenta lo que quiera contar, ¿no? Y en ese sentido volvemos a la pregunta de dónde están los referentes, qué referentes tenemos, ¿no? Y cuando miramos a la historia, a la cultura, estamos buscando referentes o historias trans que se acomodan a cómo percibimos lo trans en el momento actual, con lo cual queremos repetir narraciones, es decir, cuando mis estudiantes de manera intuitiva dicen, bueno, pues sobre este tema voy a ver cómo es a lo largo de la historia, y quieren buscar un referente trans, no van a encontrar un referente trans con los ojos de lo que es lo trans hoy, evidentemente. Es decir, que tenemos una mirada siempre que está contaminada por el conocimiento producido en tu momento, ¿no? Con lo cual, las dislocaciones de espacio y tiempo siempre producen cierta confusión sobre qué es lo que voy a encontrar, si se encaja con lo que yo querría encontrar, ¿no? Y si eso es exactamente lo mismo, ¿no? Y esto me lleva a pensar también hasta qué punto las personas trans son interesantes. Es que qué interesante este tema, ¿no? Para estudiar las rupturas de las normas de género, ¿no? Como dice nuestro amigo Mauro Cabral, hasta qué punto las personas trans están obligadas a ser transgresoras, no sé qué decir, revolucionarias necesariamente, cuando en general la gente pues, se levanta por la mañana, quieres ir al baño, quieres desayunar, hay gente que bebe café, otra bebe té, y uno dice, bueno, yo hoy me he levantado porque voy a reventar las normas de género, en fin, que a lo mejor eso te pasa un día, pero no es tu vida cotidiana, ¿no? Y de hecho le estamos obligando a algunas personas a encarnar ciertas rupturas que tienen unos pesos muy específicos sobre los costes de las vidas individuales, y que de pronto resulta que la responsabilidad es de una persona en particular, ¿no? Cuando en realidad, insisto, nos suele interesar más ir al baño, desayunar y otras cosas, ¿no?
He cogido unas cuantas imágenes que tenía en el ordenador, que me vais a perdonar si no son ni científicamente seleccionadas, ni son rigurosas, pero que utilizo en clase a menudo para cuando surge este tema de lo trans, un poco para ayudarme a hablar de la historia, la memoria y la cultura. Y bueno, una cosa que hacen mis estudiantes es siempre ir un poco a los griegos y tal, porque les parece como que esto es el sumum, donde está todo el conocimiento resumido, y luego terminamos hablando de prostitución. Yo no sé qué pasa, que pasamos por Grecia para terminar hablando de la prostitución brasileña en Madrid, en la calle de Azca. O sea, ahí hay una conexión que, no sé, hacemos. Una cosa que me parece importante es que no tenemos, como la producción del conocimiento sobre la sexualidad está muy filtrada por los estudios anglosajones, pensamos que necesitamos conocer, pensamos que se van a repetir los mismos hitos del desarrollo de la adquisición de los derechos, por ejemplo, o de procesos históricos, se repiten en sitios distintos, y siempre pensamos que un sitio que está atrasado va a pasar por los atrasados, en fin. En vías de desarrollo, alguien piensa que va a repetir los mismos pasos históricos del desarrollo de los derechos de la sexualidad y van a adquirir los mismos nombres con las mismas rutinas. Y ¿dónde están los drag kings de Zimbabue? ¿No? Y dices, bueno, a lo mejor en Zimbabue no tienen drag kings, entonces esa pregunta simplemente es absurda, ¿no? Otra cosa que nos pasa es que conocemos más de la historia anglosajona que de la nuestra, ¿no? Sabemos más de Brandon Tina que a lo mejor de la monja Alférez o de Heleno de Céspedes, que esto es una cuestión interesante, cómo la sexualidad se cruza con la raza, con otras cosas, y que a lo mejor conocemos menos y que probablemente vamos a leer cuando publiquen un libro en inglés que luego se ha traducido al castellano. Muy probablemente lo haremos así porque parece que nos tienen que explicar nuestras cosas desde fuera, ¿no? O los mujerados, el legado de las cosas que hacían los conquistadores sobre otros sitios, y cómo el castellano también encierra maneras de expresar varianza de género, ¿no? O cosas así, ¿no? Sí, que me parece que hay como muchos ejemplos históricos que nos pueden ayudar así a manifestar que hay una varianza de género, es decir, que en todos los momentos históricos ha habido gente que rompe con las normas. Yo intento utilizar ejemplos de aquí porque me parece que los conocemos poco, ¿no? Por ejemplo, Ana María Martínez Sagi, ¿no? Que yo la veo fetén para salir esta noche a cualquier sitio así vestida, ¿no? Es decir, es una foto del año 33, ¿no? De alguien que es republicana, que hace deporte, que es feminista, que escribe, que viaja, en fin, que podía ser cualquier persona que estuviera en esta habitación, ¿no? O la Zapatera, que la conocemos porque la mataron al mismo tiempo que a Lorca, si es que la conocemos de algo, ¿no? Y que la principal historia con ella no es que fuera roja, sino que era tremenda marimacho o algo distinto si en ese momento se hubieran utilizado otro tipo de categorías identitarias, ¿no? Y siempre todos los textos la tratan de chiflada, y se notaba que era chiflada por su travestismo. Esto todo el mundo sabe, que todo el mundo que se traviste está chiflado, claro, sin duda. No sé, la pastora, ¿no? Que recientemente empezamos a saber cosas de ella porque fue maqui, porque fue a la cárcel, porque alguien escribió un libro, que sobre ese libro se escribió otro libro, y que sobre ese libro se ha escrito otro, y entonces ese es el último que hemos conseguido leer. En fin, que son como cosas que son de nuestra historia, de nuestro legado, y que probablemente, insisto, sabemos más de Brandon Tina que de esto, ¿no? Y claro, las famosas sí las conocemos, la Christine Jorgensen, ¿no? Que todos estos hitos mediáticos que son justamente los que alcanzan los medios de comunicación, que nos hacen tener la sensación de que hay como pautas que se tienen que repetir y que se define qué es lo trans a través de ejemplos paradigmáticos. Yo creo que este es uno, el de Christine Jorgensen, y por ejemplo, en nuestro momento actual, si te das cuenta, un paralelismo podría ser Thomas Beattie, ¿no? Es decir, espectacularización de un caso que se suele tomar como este ha sido el primero que, cuando se escarbas un poquito, no es en el 43 ni en el 52, es en el 31 cuando hay antecedentes de allá, algunas cirugías de reasignación, y probablemente antes de esas habría otras, solo que no tenemos manera de rastrear esa información, con lo cual de la historia tenemos solamente aquellos puntitos de información que se convierten como en flashes vendibles, ¿no? Por ejemplo, este tipo de imágenes de antes, durante y después, ¿no? Como que te da la pista de que este es el camino, así son las cosas, y como es espectacularizable, pues vende bien, ¿no? Y que esto es lo que queda, ¿no?
Yo, sin embargo, me gustan los temas más locales, ¿no? Y yo trabajo mucho, todavía no he terminado de trabajar con una historia de aquí, de Barcelona, del año 68, porque yo creo que esta historia me hace a mí lo que nos puede hacer a mucha gente. Es decir, que cuando te pones en contacto con el pasado, te das cuenta que, de alguna manera, has tenido una especie como de orfandad, ¿no? En el sentido que te da la sensación de... Vale, la red me dice que yo no es la única persona que me pasan algunas cosas, la red me dice que me puedo poner en contacto con otras personas, ¿qué tal? Pero sin la red y sin libros y sin otras cosas vamos a estar bastante carentes de referentes. Y cuando encuentro un referente, lo que suele pasar es que puedes ver puntos de conexión, puedes ver cuáles son los paralelismos que pasan en diferentes momentos de la historia y de alguna manera iluminar algo de lo que te está pasando a ti. Es decir, que yo no digo que son historias que se repiten, sino que probablemente tenemos legados en el pasado históricos y culturales que no conocemos, porque tenemos una protección para acercarnos a esa información que se entiende como marginal, secundaria o menos importante. Y a mí esta es una historia que me toca personalmente. Si no me voy mucho de hora, me gustaría leeros un trozo. ¿Sí es posible? Sí, sí. Vale. De la historia de esta persona que se llama María Elena. Os he puesto ahí un extracto. Y bueno, pues yo creo que voy a leer un trocillo y luego sigo contando, porque me parece que también se pueden utilizar como diferentes metodologías y también así también... Y, bueno, es un texto personal que mezcla lo histórico y tal, sobre esta persona que se llama María Elena. María Elena, porque es lo que yo, la información que manejo es un expediente policial, con lo cual yo no tengo la posibilidad de preguntarle tú cómo te llamas, yo lo que sé es lo que dice el DNI, ¿de acuerdo? Y es una historia, como he dicho, del año 68 de Hospitalet, de por aquí, ¿no? Y bueno, os voy a leer un trocito. He decidido salir de packing esta noche. Es esta mezcla de optimismo y gallardía la que me lleva a hacer notar mi masculinidad, mi pene prostético debajo de mis calzoncillos y pantalones. Me acicalo en el espejo y me aseguro de que he domado bien mis curvas de serie. Mi pelo asoma cuidadosamente despeinado, mi camisa negra nueva de una talla sorprendentemente adecuada. En realidad no tengo ningún plan, no me preparo especialmente para un encuentro sexual con alguien conocido. Se trata de un regalo que me hace sentir bien cada vez que me muevo, recoloca mi postura y mi centro de gravedad. Y por otra parte puede que no sea el único, me digo. Me pregunto si María Elena saldría de packing esta noche, si nos tomaríamos algo por un bar de por ahí, mientras miramos a todas las chicas interesantes, con una media sonrisa. De ti, María Elena, NG, lo único que conozco es todo lo que se dice en un archivo policial franquista del año 68. Tienes un número de expediente, un nombre y toda la verborrea de los represores que te aplicaron en el artículo 6 de la Ley de Vagos y Maleantes del 54. Todo esto está en un manojo de papeles amarillentos que ha encontrado el investigador Víctor Bedoya en una pila de expedientes que se están echando a perder. De hecho, no sé si aún vives, no sé si te sigues travestiendo, no sé si aún sigues en Cataluña, lo que sí sé es que tu historia se ha vuelto relevante para mí. Miro tu nombre y pienso que puede que el juez y los funcionarios te llamasen María Elena, queriendo señalar que te reconocían en un cuerpo diagnosticado como el de una mujer. Y yo, sin embargo, creo que necesito llamarte otra cosa. Probablemente ME me funciona mejor, es algo más andrógino y me ayuda a tener un espacio más ambiguo sobre ti. Si con tus 22 añitos salieras hoy sábado con mis colegas, como saliste una noche de 26 de marzo del 68, probablemente serías el centro de atención, aunque para eso tendrías que rivalizar con otra gente. Tú eres alguien que, según la Guardia Civil, que te detuvo, utilizabas zapatillas de baloncesto, calcetines y calzoncillos frente a los obligatorios zapatos de tacón, medias y bragas exclusivas y obligatorias para las mujeres de tu tiempo. Dicen que obtenías un gran placer en usar esta vestimenta. Yo creo que más bien te adelantabas a tu época. En tu ficha policial, la descripción de tu aspecto tiene un gran peso. Nos deja ver que se preocuparon en qué llevabas y qué no. Y ahora la verdad es que no solemos pensar en los calcetines y los pantalones como forma de transvestismo y, sin embargo, aunque han pasado 40 años desde tu detención, la ropa sigue siendo un gran marcador de las normas de género, lo apropiado con las debidas excepciones. Saliste a tomar un vino a la Gran Cava, un bar de la calle Conde de Asalto, en Hospitalet, como podíamos hacer esta misma noche los que estamos aquí. Y te imagino con el codo sobre la barra, charlando ruidosamente con los hombres de tu barrio. Y trato de imaginarme cómo te miraban tus paisanos, sabiendo que cuando salgo con mis colegas nos observan, no sabiendo muy bien si somos una panda de chavales gays, si somos tías muy masculinas y por tanto bolleras, o si simplemente personas excéntricas. Y las miradas sé que se detuvieron necesariamente en ti, porque no pasaste con éxito. Te descubrieron y te llevaron de inmediato al cuartelillo.
Y de ahí la Guardia Civil te condujo a la comisaría un 26 de marzo, lo cual hizo que comparecieras ante el juez de vagos y maleantes. Y así salir a beber algo aún se convirtió en un acto sospechoso y propio de un peligroso social, ya que a ojos del juez y la represión del Estado franquista, María Elena, eres una mujer travestida de hombre. Y no solo eso, sino que tenías por misión engañar a las mujeres. Y bajo esta su lógica no cabe pensar que las mujeres pudieran elegir libremente estar contigo, a no ser que fuera bajo una gran mentira. Y desde luego no podías ser una mujer. Las mujeres no salen a tomar un chato de vino en 1968 y no pueden buscar a los hombres en espacios de relación como iguales. Y no tienes una familia propia de la cual cuidar y no se te conoce marido, aunque sí que tienes un novio que resultó ser marica y por tanto una coartada, y no tienes un trabajo conocido. Y tampoco podías ser un hombre y como tal evidencia tu cuerpo bajo la mirada de los guardias. Es posible que algo te delatara o bien que alguien que te conociera fuera con el cuento a los guardias. O puede que tu travestismo no fuera totalmente convincente ese día como para pasar por un varón todo el tiempo y ante los ojos de todo el mundo. Y tampoco la verdad es que pudieras ser una mujer por tu atracción a las mujeres y no eras un hombre, a pesar de que sientes una irresistible inclinación por las mujeres, como dice el expediente policial, porque tu comportamiento es el propio de los hombres, el tendente de los hombres. Estabas poniendo en evidencia uno de los pilares fundamentales del franquismo, el orden de género, la sexualidad, un mundo binario que además de buenos y malos, justos y pecadores, nacionales y rojos, se organizaba en hombres y mujeres heterosexuales y homosexuales. No solo eres percibida como una mujer masculina y travestida y por tanto una mujer fea o un intento fallido de varón, pensamos que además que según tu expediente eres una sudaca de comportamiento indeseable y una reincidente, una persona problemática, bebedora, que requería de la intervención del Estado para controlar tus impulsos. Yo creo que lo voy a dejar aquí porque la historia es más larga, pero creo que un poco os da la idea de lo que nos hacen las historias cuando las conocemos, que de pronto te estableces un vínculo con ella y te das cuenta que hay cosas que necesitamos conocer del pasado, que necesitamos conocer de nuestros entornos culturales para generar memoria. Una memoria que yo creo que puede ser de dos tipos. Una memoria que tiene que ver con conocer quién ha estado, quién ha vivido, qué ha pasado, y una memoria que tenga algo que ver conmigo, contigo, con las personas en particular. O sea, no una memoria que esté limpia de sentimientos, una memoria que sea correcta, una memoria que sea presentable a tu suegra y a tu abuela, sino una memoria que sea de alguna manera sucia, que sea compleja, que tenga esos vericuetos de lo cotidiano, donde es fácil encontrar la persona que hay debajo de verdad, ¿no? En ese sentido, he querido utilizar este ejemplo y no enrollarme mucho con él para ilustrar un poco los efectos de la memoria. Vuelvo sobre imágenes que yo creo que son de nuestro entorno, que yo creo que además se entienden muy bien en este contexto, de cómo se ha representado lo trans en nuestro entorno, ¿no? Que me parecen relevantes, ¿no? Siguiendo un poco, si os dais cuenta, estoy intentando trazar una historia, una línea en el tiempo, ¿no? Y bueno, sigo a los 70. De pronto me he puesto una imagen aquí también de otro sitio extranjero porque me da la sensación de que siempre estamos construyendo identidades en relación, que mientras aquí estamos en un momento dado con cosas muy potentes, muy rompedoras, como son las cosas que hace Ocaña y al mismo tiempo los medios están enseñando pelis como Mi querida señorita, muy cerca de aquí, por ejemplo en Italia, en Nápoles, tenemos a los Feminelli, es decir, que se conviven diferentes maneras de lo trans en el mismo momento histórico, ¿no? Que yo creo que es relevante. Tengo aquí también una imagen de Thomas Beatty, por si acaso se me ha olvidado hablar de la espectacularización, es decir, qué tipo de imágenes son las que llegan a los medios de comunicación masivos y cómo nos ayudan a generar imágenes, ¿no? Sobre lo que es posible. Y de nuevo, por supuesto, Thomas Beatty no es el primer hombre embarazado, pero sí hemos convertido el espectáculo mediático de como si fuera la primera vez que esto se produce. Y por fin llego, bueno, he puesto unas fotos de chavales de hoy, para que fuera algo más cercano, ¿no? De adolescentes. Y me voy a las preguntas importantes, que yo creo que es el porqué de todo esto es para llegar aquí, ¿no? ¿Cómo hacemos historia? ¿Hacemos una historia que tiene que ver con recuperar las historias de las personas trans? ¿Hacemos encontrar a personajes que son relevantes y que construyen una genealogía del pasado? ¿O construimos una mirada sobre la historia que nos da explicaciones sobre cómo se construyen las relaciones de género, de manera que no necesito hacer necesariamente una recolección de todos y cada uno de los personajes trans? Que yo creo que es una pregunta importante, ¿no? Estoy haciendo una historia
trans-friendly o estoy haciendo una historia que sea trans, incorporada de alguna manera, ¿no? Sería mi argumento. Sobre la memoria, lo que diría es que la memoria es un proceso subjetivo, es decir, que cuando hacemos memoria no vamos a recuperar objetivamente lo que ha sucedido ni de una manera ordenada, sino que la memoria es algo, como he dicho antes, un poco más desordenado, más caótico, y siempre va a ser un proceso subjetivo. Es decir, cuando yo estoy hablando de hacer memoria, no estoy hablando de hacer memoria de todo, estoy haciendo un ejercicio de selección de la memoria que también me interesa y creo que también eso es legítimo. Y que desde luego la memoria se construye desde el presente. Si la memoria tiene algún interés es porque nos tiene que iluminar, nos tiene que dar ideas sobre algo que tiene que suceder hoy. Si no, realmente creo que pierde interés como una herramienta de movimientos sociales o como una herramienta de ciencias sociales que nos pueda decir algo sobre el hoy. Y una idea que también quería traer es como lo que no se recuerda o lo que no conocemos. Yo creo que hay refranes que nos llevan a la idea de que lo que no conocemos no nos hace daño. Yo creo que no es exactamente verdad. Toda la información que no tenemos, toda la memoria que no hemos generado, creo que nos está haciendo un daño que se puede asimilar a la idea de un fantasma que vuelve una y otra vez porque no ha resuelto lo que te quiere comunicar, ¿no? Que de alguna manera la memoria y el pasado tiene ese efecto fantasmagórico que puede ser interesante conciliarlo con el presente en la medida que desde ahí puede tener un sentido. Y finalmente, sobre la cultura lo que querría decir es, si estamos hablando de efectos culturales, de productos culturales, y yo creo que un poco enganchando con lo que tú hablabas, ¿no? De cómo se representa, cómo nos autorrepresentamos, si generamos lenguaje, costumbres, prácticas, códigos, no sé, si nos gusta comprar algunas cosas en particular, si nos gusta... Si hay algunas maneras y algunos códigos, no sé, aunque sea sitios donde hablamos, hay chats, hay lugares donde la gente se reúne, pues probablemente sí, ¿no? Y si es necesario, cuánto más tiempo es necesario que esto sea específico o cuánto de necesario tiene que ser que se permeen otros espacios de la sociedad y si siempre esa visibilidad creemos y un poco ingenuamente que es siempre positiva, si no hay unos efectos secundarios que no hemos previsto siempre, ¿no? sobre esa visibilidad de la cultura, de la memoria y de la historia trans. Y yo creo que lo voy a dejar aquí para ajustarme un poco al tiempo.